Seguimos en el living. ¿Y a vos te gusta el mundo de la danza, Me Ceci? encanta, y me encanta lo que habla de salud y movimiento, tiene mucho que ver con el yoga, eso también. La verdad que me parece que el movimiento es una gran oportunidad que a veces desperdiciamos para encontrar sanaciones internas. Me gusta. Nos vamos con Juan Pablo Orianza, que está con el capo de Marcos Ramírez Arriague. Así es, Pauli. Nosotros ya estamos junto a Marcos Ramírez Arriague. Él, como les adelantaba, es psicólogo, es también docente de danza contemporánea. Y bueno, ha unido, qué bueno esto que decía Ceci, ¿no? Formas de sanar a través del movimiento. Creo que está buenísimo, que es una investigación sumamente interesante. Y Marcos sí sabrá de eso porque viene ya hace un tiempo trabajando en estas áreas. Estamos en Casa al Margen también, un lugar precioso que verán, esta sala donde uno puede desplegar un montón de movimientos y trabajarse y conocerse más. Primero que nada, ¿cómo andás, Marcos? Gracias por recibirnos acá en este espacio. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias a ustedes, Pauli, Juanpi, por esta cálida bienvenida y también recibirlos en el margen acá, con gusto. ¿Desde cuándo está funcionando este espacio? Estamos desde el 2010 junto con Gastón, que también es psicólogo, pero trabaja más en la expresión plástica, por eso está el taller de cerámica abajo, y yo trabajo con el movimiento. Pero desde el 2010 que estamos como proponiendo talleres y espacios así de encuentro que potencien la creatividad, el encuentro. Está buenísimo. Creo que se está moviendo mucho eso, ¿no? Últimamente creo que hay que ser bienvenidos estos espacios. Cuando hablamos del movimiento, ¿no? Vos presentás de alguna manera, y lo que uno va viendo, investigando, es clínica del movimiento, ¿no? Que aparecen dos palabras que no siempre las unimos y que me resulta muy interesante. ¿Cómo es eso para vos? ¿Cómo describirías de qué se trata? Bien. Bueno, es como el producto o sí, el resultado de mi formación, tanto en la UDELAR como en mi recorrido como artista escénico en creación, en la que siempre estás como trabajando con grupalidades, ¿no? Como en elencos, y a mí siempre me interesó lo que pasaba más allá de la forma y de la obra, sino lo que pasaba entre los actores, las actrices, ¿no? Como que creo que un origen de decir, che, yo quiero estudiar algo de lo que pasa ahí entre medio, fue ver al Grupo Espacio de Graciela Figueroa, que de hecho fue después ahí que me fui a formar con el Grupo Espacio, porque yo veía que más allá de la obra, a ellos, ahí había algo, se conocían, había una confianza particular, había tensiones de cualquier grupo, pero que están en la escena también y pueden ver si pueden trabajarse. Yo dije, esto se puede trabajar, ¿no? Más allá de lo coreográfico y compositivo, también hay cuestiones vinculares de los grupos que siempre me interesó. Entonces, por un lado estaba ese deseo de trabajar con grupos, y después que en la facultad, en lo académico, hay una sofisticación de las palabras y de esto del movimiento y de la sensación, la sensibilidad, pero me faltaban espacios prácticos para poner en juego esas palabras, ¿no? Entonces un poco fue mi formación transitando entre lo académico más clásico, vamos a decir, o académico. Cultura que estamos acostumbrados. Eso, o esto que decías, o que decía en el piso de sanar a través del movimiento. Es una pregunta que yo me hago, porque hay como una frase del psicoanálisis que es la cura a través de la palabra, ¿no? ¿Cómo sería la cura a través del movimiento? Es una pregunta que me hago, y más allá de problematizar qué es curarse y en fin, pero hay algo ahí del movimiento que tiene mucha información y eso, tiene como también sus limitaciones, como la palabra, pero a mí me interesaba mucho ese híbrido, digamos. De hecho, en realidad, en el desarrollo de nosotros, las personas, los humanos, el movimiento ¿no? Es un indicador de en qué etapa estamos, cómo viene, ¿no? Desarrollándose. Creo que es algo que está buenísimo. Lo vemos en los niños. Que pasa algo con los adultos que quizás no habitamos tantos espacios así muchas veces, ¿no? Empezamos como del trabajo a casa, de casa al trabajo, y quizás perdemos esa parte. Me parece que está buenísimo esto, ¿no? Que se pueda como fomentar. Eso, quienes tenemos infancia cerca, eso, sabemos que es así, es muy físico, muy emocional, el vínculo, la comunicación, el lenguaje es ese, o sea que no sé si innato, digamos, lo traemos, pero como decís, en la adultez se van perdiendo espacios de práctica o de poner a jugar esto de la sensibilidad, ¿no? En espacios grupales se da eso, ¿no? El contacto con la mirada, con el otro, o de, por ejemplo, cuando trabajan el peso, ¿no? Como cargar a una persona, en esto de la UPA, ¿no? Uno está siempre cargando cuando es padre o madre, después que un adulto cargue a otro, como algo que no pasa, ¿no? O se asocia a una cuestión más de la intimidad y de la pareja y está ahí, ¿no? Como la caricia o el contacto es ahí. Y en estos espacios, en general, por eso, por un lado me gusta ofrecerlo, pero por otro lado a mí me gusta mucho, aprendo mucho de cada grupo, porque pasa una cuestión muy generosa en el que ponen al servicio la situación en la que estén, puede ser más conflictiva, menos conflictiva, ¿no? Si están no atravesando un duelo o lo que fuera, como situaciones, y se ponen ahí al servicio y muy generosamente el grupo acompaña. Y traía el ejemplo del peso, que
sentirse cargado por otra persona o cargar a otra persona, son experiencias que no tenemos como adultos y eso, como espacios de práctica muy, muy interesante lo que surge de ahí, ¿no? Cómo lo pueden elaborar luego, darle sentido a cada persona. También, bueno, ahí hablas de grupos, pero he visto también, uno entra a las redes, que está buenísimo poder conocer, ¿no? Individual también, trabajos individuales, de alguna manera, profundidad, imagino. ¿Cómo se vive eso? ¿Qué diferencias tiene? La principal diferencia creo que es esto del contacto y el trabajo con otros, ¿no? Como que ahí hay toda una dimensión que es hermosa, que en lo individual en general yo intento no manipular mucho, sino como dejar más libre a la persona que vaya generando como este movimiento, que no es que hay una coreografía o un material a priori, sino que lo va encontrando. Entonces este espacio como que llegan y es como, bueno, ¿de qué va? Un poco, como que cuesta un poco, por más que sean personas que tienen mucha experiencia en el movimiento o nada, o en danza, siempre es como un espacio a construir y es un espacio muy de la escucha, de estar ahí como escuchando por dónde va, qué sensaciones trae, qué resistencias como tiene relación al movimiento. Ahí creo que es el trabajo mío de escuchar y acompañar, ¿no?, el proceso, que son bien diversos. Algunos vienen con una expectativa más de creación, otros como de elaboración, otros confundidos, confundidas. Es como, esos son los que más me divierten, ¿no? Como cuando no tienen muy claro, che, me interesa, pero no sé muy bien por dónde. Sí. Algo que también creo que es interesante es hablar esto de danza, de movimiento en lugar de danza, ¿no? De alguna manera cambiar esa palabra, porque capaz que quienes no nos dedicamos a la danza, o bueno, no tenemos contacto necesariamente con la danza, decimos, ay no, danza no es para mí, no lo sé hacer, empieza todo eso que también es muy del adulto, ¿no? Que nos limita y nos deja como, ¿no?, atrapados en otro lugar. Entonces, movimiento, bueno, es parte de todas las personas de alguna manera, o de la gran mayoría. Es que en esto que te decía, de que es una creación propia de la clínica del movimiento, le fui modificando el nombre hacia ahí, como porque me pasaba también de que la palabra un poco aleja. Incluso este espacio no tiene espejos y también es algo que yo doy por sentado porque es una manera de concebir la danza, ¿no? Como desde un lugar más de la sensación y no tanto de la forma. Entonces por ahí el espejo no es necesario y ahí se van encontrando también como, pero esto es danza, no es danza. Sí se genera una cuestión técnica, que para mí es esta idea de un lenguaje común que se va generando en los grupos, que sí tiene una particularidad y no es cualquier cosa y no es de cualquier manera, pero sí tiene cierta apertura en esto de que cualquier cuerpo es bienvenido, ¿no? Si bien no es una sala accesible, porque como vieron son 2 pisos por escalera, sí puede participar personas con y sin experiencia en danza. ¿Y cómo ha sido el ida y vuelta con la gente, ¿no? También con los grupos. ¿Qué pasa con ese grupo luego de terminar, digamos, el seminario, el curso, el trayecto que hagan aquí? ¿Qué pasa con ese grupo? ¿Continúan? ¿Sabés que sucede algo ahí que se enciende de alguna manera? ¿Cómo lo vivís vos? Son bien distintos cada vez. Han pasado cosas muy azarosas, por ejemplo, que una expareja se encontrara, como casualmente. Pero puedo creer que te pase que venís y te encontrás con una expareja. Como decíamos en la evaluación, nos dieron una clase, ¿no?, de cómo es bailar con un ex. Literalmente fue bailar los vínculos y se encontraron o acompañar duelos. Y en general la devolución es muy linda, es muy amoroso lo que sucede. En el sentido de eso, de la escucha, del cuidado del cuerpo del otro, del material coreográfico que se entiende que surge de lugares sensibles, no necesariamente solemne o dramático, sino de vivencias que son como bien personales o singulares. Entonces las personas van con cuidado entrando en el material coreográfico que se va armando y algunos grupos sí se han juntado, alguno me invitó a una cena, por ejemplo, me colé porque me daban ganas, después me di cuenta que no tendría que haber ido, con esto de que era su espacio. Pero sí que hay algo como que queda afectivo y mucha gente que ha vuelto, ¿no?, que han hecho varias clínicas. La verdad que creo que está genial. Vos también, hoy hablábamos antes de comenzar, ¿no?, esto de la premisa que existe todavía, cada vez va cambiando esto de no vas a poder vivir del arte o el arte. En tu caso, uniste tus universos, tus mundos, ¿no? Creo que eso es de una investigación muy interesante y qué grato debe ser para vos ver el resultado plasmado, ver cada una de las clínicas que va pasando, ¿no? Sí, es hermoso, gracias por lo que decís. Sí, también es un trabajo, como te decía, que me ha costado mucho como hacer lugar en ese sentido, porque como decía Paula también hoy, como, no sé si usaba la palabra novedoso, pero algo como, sí, no sé si era novedoso, pero que no es como, sí, hay algo de lo novedoso que hay que hacer lugar y entonces a veces ha sido tenso, ¿no? En la academia, por ejemplo, en un trabajo final, decir, yo voy a bailar para el trabajo final.
poder argumentarlo, pero hacer performance en la Facultad de Psicología, obvio que con docentes amigables o que tienen como una mirada un poco más amplia de algunas cuestiones en relación a la sensibilidad, pero sí es un lugar de cierta tensión en ese sentido, de la formación. Pero en el resultado de lo que va sucediendo, sí, yo lo disfruto muchísimo. Bueno, creo que está bueno también esas diferencias, ¿no? Bueno, vos lo decías hoy, como disidente, distinto, y en definitiva estamos aprendiendo de que eso enriquece mucho más, ¿no? Más allá de que el otro esté, lo académico, que es parte, y que por algo estás, y sos psicólogo, ¿viste? Pero creo que lo otro nos ablanda y nos potencia, ¿no? Al menos así lo vivo yo. Sí, sí, pero hay algo también que a la persona le da cierta tranquilidad, y dice, bueno, es psicólogo, entonces sí, también creo que funciona, pero más allá de la formación, digo, hay algo en el movimiento, esto que decís, de la libertad, que uno necesita cierto soporte. Es decir, bueno, me puedo expresar, pero bueno, con algunos cuidados, ¿no? Para el armado de grupo, ¿qué tenés en cuenta? ¿Cómo es? ¿Qué pasa con las diferencias, por ejemplo, hasta edades? ¿Eso es también enriquecedor o se busca que quizás sea más similar? No, yo en realidad lo abro bastante, simplemente está esta cuestión de edilicia de las 2 escaleras, entonces no es un espacio accesible en ese sentido, pero en realidad es abierto a todo público y en general pasa que el grupo es de jóvenes, ¿no? Como se arma así, un promedio de 30 años, pero está abierto. Está bueno eso, porque también más experiencia de vida, hay más camino recorrido, debe también aportar muchísimo a un grupo. Por ahí sí, sin duda. Por ahí en lo singular sí ha pasado, como las individuales que vienen de diferentes edades. Y aparece al comienzo ese primer momento, ¿no? Cuando llega el grupo, se tienen que ver, que también nos pasa a los actores en los encuentros, de bueno, cómo soltarse. Hay ejercicios ahí que vos ya sabés que ayudan, que colaboran, cómo se estructura también ese comienzo. Yo soy bastante estructurado en ese sentido de lo metodológico. Intento ir siempre muy progresivo, entonces eso también lo agradecen al final, como bueno, llegamos a este lugar porque empezamos muy de a poco. Eso es para mí una cuestión clave así en los espacios grupales e individuales, ¿no? Pero creo que eso es algo que tengo mucho en cuenta y después trabajo mucho de ojos cerrados, que también eso, a algunas personas les ayuda más o menos, pero yo insisto porque entiendo que ahí hay una potencia en eso, en aflojar un poco, como decías, no solo la fisicalidad del cuerpo, sino la mirada también, como aflojar esa mirada que a veces es un poco enjuiciadora para los demás y para con uno, entonces se trabaja mucho de ojos cerrados. Y la mirada propia, la crítica, porque a veces somos bastante duros, ¿no? Con nosotros mismos, sobre todo si tiene que ver con algo de movimiento, de expresión. ¿Cómo se vive eso? ¿Hay algo de, bueno, mejor... Bueno, lo de los espejos creo que suma muchísimo que no estén. Pero creo que eso se juega, como decías, en los primeros encuentros. En los primeros encuentros y después, no, ya va. Sí, o alguna persona decía... yo estuve como 3, 4 encuentros sin saber de qué iba, como que no entendía, y después dije, a veces está bueno como no entender muy bien de qué va, ¿no? Cuando uno se analiza o cualquier terapia que uno vaya, a veces no sabe muy bien qué está del todo buscando, qué está trabajando, pero por algo sigue, ¿no? Y está ahí, y después vas encontrando como hilos de dónde tirar o sentido. Y por algo estás en ese lugar también, ¿no? Hay algo que te llamó. Está buenísimo, me parece sumamente interesante. Marcos, si la gente se quiere anotar, ¿hay cursos por delante? ¿Cómo pueden hacer para también encontrarlos en las redes, encontrarte? Pueden seguir Casa al Margen o mi Instagram personal, que es profesional, que es Marcos Ramírez Arriague, y ahí está la información. Arrancaría en marzo 2 grupos, los miércoles a las 7 y los viernes a las 9 de la mañana. Me encantó. La verdad que tremenda invitación para conocerse, ¿no? Yo creo que estos espacios hay que valorarlos, así que es un muy lindo encuentro. Gracias, Marcos. Gracias a ustedes. Ya saben, Clínica del Movimiento, Marcos Ramírez Arriague, así lo encuentran en las redes, en su Instagram profesional, para conocer de qué se trata esta clínica, venir y bueno, dejarse llevar. Creo que es sumamente interesante. Si les parece, nosotros nos reencontramos la próxima. Dale, Juanpi, nos reencontramos mañana. Un abrazo enorme para Marcos y quedan todos invitados para seguirlos por las redes sociales y también para sumarse a esta nueva experiencia del movimiento y la psicología. Me parece 2 disciplinas que tienen mucho para dar. Abrazo grande para los dos. Un abrazo grande.